hermanos, aquí seguimos. Hemos pasado a la semana tercera del tiempo ordinario. Es 21 de enero, domingo, Día del Señor. Marcos sigue en el capítulo primero, del 14 al 20. Estamos en el vídeo 51 para nuestro orden. Y en la liturgia de la Iglesia Católica del ciclo B. Te recuerdo la exigencia y el compromiso que Jesús tuvo y proclamó su vida en favor de aquellos que lo necesitaban, los marginados de su tiempo, que le quitaban el tiempo a él y a los apóstoles y no tenían tiempo para comer. Y también los encuentros negativos con la familia y con su pueblo mismo, que quiso matarlo y despeñarlo por el barranco. No entendieron y le dijeron que estaba loco. Hoy es Marcos, como hemos dicho, y nos dice esto: cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creer la buena noticia, la sabiduría de Dios. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Marcos une dos cuestiones en este relato: el anuncio de la buena noticia, la sabiduría de Dios, y en un relato estereotipado, la llamada a los primeros discípulos. El anuncio con el que Jesús inicia su actividad pública sintetiza toda su misión. No en vano,
son las primeras palabras que Marcos pone en su boca. Y ese anuncio es una buena noticia. La buena noticia de que todo aquello que buscamos en realidad está cerca. La búsqueda constituye una adicción peligrosa en cuanto la usamos como estratagema para escapar del momento presente. Si por reino de Dios entendemos, más allá de cualquier referencia histórica, la plenitud anhelada, el mensaje de Jesús aparece radiante. La plenitud no se halla lejos ni fuera. La plenitud es lo que ya somos cada uno. Y la descubrimos cuando nos convertimos. El término conversión traduce el griego, y ya lo sabemos, metanoia, más allá de la mente, que invita a otro modo de ver las cosas. Se trata de salir de la perspectiva mental de la razón separadora y proyectiva para adoptar aquel modo de conocer no dual que nos permite alienarnos con lo real, sin fracturas, distancias ni separaciones. Esto es muy importante, porque si el modelo mental se caracteriza por la resistencia a lo que es, expresada en términos de debería ser de otro modo o no debería ser así, el modelo no dual se sienta en la aceptación plena. La aceptación pone fin a la huida. De hecho, no existe otro antídoto frente a esa trampa y nos aliena con el momento presente, es decir, con la vida, tal como en este momento se manifiesta. De ahí, la aceptación profunda consiste en la rendición a lo que es, más allá de las etiquetas que nuestra mente lo nombre. Y esa es la condición para alienarnos con la vida y fluir con ella. La pregunta está servida. El motivo último, porque nuestra identidad profunda no somos un remolino separado, sino la propia agua que se despliega en tal variedad de formas. La rendición solo es posible y sabia cuando se vive no desde el yo,
el ego y su mirada miope, sino desde la vida que somos. Es entonces cuando descubrimos que todo lo que ocurre, por doloroso y frustrante que resulte a nuestro yo, a nuestro ego, no es sino un disfraz transitorio que la propia vida adopta. Esto es lo que nos dice la psicología de hoy, tan avanzada y con posibilidades de más descubrimientos si la estudiamos, si estudiamos lo que realmente es el ser humano. La pregunta se trata de aceptar. Y es la siguiente. Al aceptar, soy consciente de que soy uno con todo lo que es, que no somos muchos, pero uno solo es el ser, y a ese es el que tengo que servir y servirnos mutuamente. Ahí está el quid de la cuestión. Pisemos tierra, vayamos ya a la vida práctica, no solamente psicológica, que ya es fuerte. Este evangelio habla, lo hemos visto también, de los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Este relato ha dado pie para pensar que seguimiento y discipulado están unidos, hasta tal punto que el seguimiento es la característica específica del discipulado. De forma que el discipulado se ha de entender a partir del seguimiento. Esta idea es la que ha motivado que se identifique seguimiento de Jesús con vocación sacerdotal o religiosa. Por eso, para muchos cristianos, seguidores de Jesús, son los que entran en un seminario o se van a un noviciado. Esto en el pensamiento antes del Concilio Vaticano II. Porque cuando vino el Vaticano II, hace 50 años, cambiaron los términos, aunque se fundamentó en la palabra seguimiento, pero no simplemente a la vida sacerdotal o religiosa, sino a todo ser humano, al laicado, a los fieles, al mundo entero. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando se presenta el seguimiento de Jesús como privilegio distintivo de los escogidos, como si en la Iglesia hubiera una categoría especial de selectos, de elegidos, llamados a la vida perfecta, que es
lo que se pensaba antes del concilio, que hemos dicho algo ahora. Semejante lenguaje es producto de un mal disimulado orgullo y de una ingenua vanidad, porque en los evangelios el verbo seguir se refiere 17 veces a los discípulos y 25 veces a la gente o pueblo sencillo. De ahí que resulta llamativo, por ejemplo, que en el Sermón del Monte, en la redacción de Mateo, empieza y termina diciendo que Jesús habló a los que le seguían. Mateo 4, 25 y capítulo 8 y 1. A los que le seguían. Es decir, seguir a Jesús es ante todo dejarlo todo: familia, casa, propiedades, costumbres, seguridad, para asumir como proyecto de vida lo que Jesús decía: por toda Galilea. Ha llegado la hora de tomar en serio el proyecto del reino de Dios, y por tanto lo decisivo es creer que el Evangelio es la buena noticia, la sabiduría de Dios que ha de orientar nuestras vidas, y no hay otra. De ahí deducimos que ha sido una desgracia para la Iglesia que en este proyecto universal de Jesús haya sido, mejor dicho, acaparado como privilegio de clérigos y de personas que viven de la Iglesia y para servicio de las instituciones y obras de la Iglesia. Un error. Tales personas tienen un valor en que no cabeza cabe y un mérito inapreciable, pero no son los únicos que siguen a Jesús. El seguimiento de Cristo, lo tengamos presente claramente, es tarea de todos los verdaderos creyentes, cada uno en su puesto, en su trabajo, en su profesión y en sus circunstancias, pero es cosa de todos y para todos, llamados, que se ha dicho, todos a la santidad, que el Concilio Vaticano II nos habló fuertemente de ello. Pero lo más importante que tiene el seguimiento en los evangelios es que el hecho de seguir a Jesús es constitutivo de la cristología. La cristología, el saber sobre Jesús, no se aprende en los libros o escuchando conferencias de teólogos entendidos. A Jesús se le conoce viviendo como Él, como Él vivió, y no de otra forma. Bendito sea Dios.
Ese es el secreto. ¿Dónde estamos, Señor? ¿A quién seguimos? ¿Cuál es tu camino? El camino es Jesús. Su vida, no solamente lo que decía, sino que lo vivía. Al aceptar, soy consciente de que yo soy uno con todo lo que es. Ese es el secreto, hermano. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos estamos llamados a la santidad, a ser perfectos, que dicen los teólogos. Pero esa perfección solamente la encontraremos cuando hagamos lo que Jesús hizo, no solamente lo que dijo. La cristología, y ya lo hemos dicho, no es lo que se aprende en los libros, sino se aprende viviendo lo que vivió Jesús. A los niños, por desgracia, en la catequesis, y está comprobado, no les invitamos a vivir lo que vivió Jesús. No. Le enseñamos doctrina, catecismo, dogmas, que está bien, pero no hacemos ni le decimos que hagan, que vivan la experiencia de lo que vivió Jesús. Y es muy distinto aquellos niños que son educados de esa forma, simplemente en normas, en doctrinas que no practican. Cuando tú le hablas a esos niños, no de doctrinas, no de normas, no de dogmas, sino de vida, de la forma sencilla, como yo le he hablado siempre, y no por modelo, sino por práctica. Los niños que yo cogía en la catequesis, como catequista, su libro era el Evangelio. Cada uno llevaba su Evangelio. Y lo leíamos y lo escuchábamos todos. Y después nos preguntábamos esta sencilla reflexión. A ver, Antonio, ¿qué has leído? ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? ¿Qué hemos oído lo que ha leído Antonio? Y cada uno decía lo que había oído. Y decía, pues curaba enfermos, visitaba leprosos, iba a los excluidos, a los que sufrían, a todo lo que hacía Jesús. Hacía el bien, sin mirar a quién. Entonces yo les decía a esos niños, hoy vais a hacer una cosa. Lo que ha hecho Jesús, lo vamos a hacer con los demás. Hacerlo, quiere decir, hacer lo mismo. Entonces, a la semana siguiente, entonces preguntábamos,
¿Qué hay? ¿Cómo habéis hecho esas cosas? ¿Y qué habéis sentido? Y cada uno expresaba su conocimiento y su experiencia. Cómo se había sentido. Cuando visitaba a un enfermo, cuando estaba en contrariedad o en pelea con su amigo, cuando no hacía el bien y cuando hacía el bien. ¿Qué pasaba? ¿Qué experiencias decían cuando hacían el bien sin mirar a quién? Sea en un enfermo, sea una protesta que no estaban de acuerdo, algo que iba en favor de los demás. Y a ellos decían, yo sentía como una cosa especial que no he sentido nunca. Y eso me transformaba, es decir, como me sentía como lo que se suele decir en conciencia. No era algo externo, sino interno. ¿Y cómo se sentían los enfermos, lo que tú hacías? También nos sentíamos todos bien. Y es el premio, les decía yo, a lo que hacía Jesús. Es la satisfacción, el gozo de la buena noticia. Y es hacer el bien sin mirar a quién. Eso es vivir el Evangelio. Y si nos damos cuenta de eso, y los niños de así lo vivieron, no se fueron después de haber comido el cuerpo del Señor en la comunión, sino que siguieron. Los que entendieron esa dimensión, los que tuvieron esa experiencia, porque la hicieron. Eso es no doctrina, que no está mal saber las cosas para orientarnos, pero la vida es lo que interesa, lo que yo experimento cuando hago lo que hizo Jesús. Estoy curando, me estoy curando, todos nos estamos convirtiendo a lo que debíamos de ser. Somos plenitud y como tales tenemos que vivir. Pues bien, ahí está la experiencia, y la experiencia siempre lo hemos dicho y demostrado que es el alma de la ciencia. Si no hay experiencia, no hay vida. Un saludo, hasta luego, adiós. Mm-hmm.